¿Qué tal? Tengan todos muy buenos días. Les saluda Ambrosio Hernández. Bienvenidos al Punto Florida. Gracias por estar con nosotros. Exiliados cubanos están muy preocupados por las deportaciones de cubanos a quienes, según dicen sus abogados, las autoridades de inmigración de Estados Unidos no le están otorgando asilo político y en algunas ocasiones expresando que ya no hay represión en Cuba. A todo esto también ha causado preocupación en el sur de la Florida entre cubanos y venezolanos la salida de John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump. Ahora le damos la bienvenida aquí en Al Punto Florida al senador Marco Rubio. Senador, muchas gracias. Muchas gracias. Es un honor que esté por acá. Muchas gracias, el honor es mío. Si me lo permite, quiero ir por partes. Vamos a comenzar con lo de John Bolton. Muchas personas, a pesar de que saben de que usted está ahí al frente defendiendo al pueblo de Cuba, defendiendo al pueblo de Venezuela, y que hay otros senadores y congresistas cubanoamericanos y demás, hay preocupación porque han visto de la forma en que hablaba John Bolton, de una forma muy enérgica, como calificó a Cuba, como calificó al régimen de Maduro, al régimen de La Habana y demás, al de Nicaragua, y ahora ven su salida y están preocupados. ¿Vamos a ver algún tipo de cambio de política? ¿Fue algo en que él y el presidente no estuvieron de acuerdo sobre esto? John Bolton para nosotros es un labor excelente, ¿no? Me llevo muy bien con él, lo conozco de muchos años. Obviamente una persona que tiene historial sobre los temas de Cuba, también sobre los temas de Venezuela cuando estaba Chávez, etcétera. Y realmente durante los 17 meses que estuvo ahí, en mi opinión, hizo un gran labor. Él trabaja para el presidente, tuvieron sus diferencias y él no está ahí. Pero también hay que acordarse que las políticas sobre Cuba y Venezuela empezaron antes de su entrada. Es decir, por ejemplo, el cambio de la política hacia Cuba que hizo en la apertura que había hecho Obama fue bajo el presidente Trump, antes que hubiera entrado John Bolton. Entonces, habían toda una serie de reportajes que yo sabía que no eran correctos, pero estaba creando esa preocupación. Y el miedo más mío es que en Venezuela, por ejemplo, el régimen se iba a creer que esto era verdad y posiblemente actuara sobre eso, pensando que no había. Bueno, por ejemplo, pensar que ahora ya a Trump no le interesaba el tema de Venezuela y hacer más agresivo, arrestar a Guaidó, hacer una serie de cosas. Y yo se lo expliqué al presidente y él me dice a mí, es verdad que teníamos diferencias, pero las diferencias eran que yo quería hacer aún más cosas de lo que quiso hacer Bolton. Y me pidió que lo pusiera, que lo dijera públicamente, lo cual lo hice y después le respondió directamente diciendo lo mismo por Twitter. Y eso era importante. Entonces el presidente le dijo a usted que él, Donald Trump, quería hacer más cosas todavía y que el que no quería hacer tantas cosas. Yo le diré que desde el año 2017 el presidente ha tenido varias ideas o pensamientos sobre el tema de Venezuela que aún han ido más allá de lo que ha sugerido personas como yo u otras. Obviamente eso hay que pensarlo bien y una serie de cosas, pero el presidente siempre ha sido... Yo nunca tuve ninguna duda, yo lo dije desde un principio, pero empiezan a salir todos estos artículos creando la percepción y que el presidente realmente no está dedicado a este tema. Y te digo que obviamente eso tiene su impacto político localmente y eso no es bueno, pero más preocupante es que el régimen de Maduro se lo iba a creer y tomaran entonces acciones que iban a hacerle aún más daño todavía a varias personas. Así que me alegro mucho que se haya aclarado porque si hay un cambio es para fortalecerlo. Yo sé que la administración tiene ahora en este momento en mente varias diferentes cosas que quieren hacer en las próximas semanas y eso está todo encaminado. En torno a Venezuela y a Cuba. En torno a Venezuela y en torno a Cuba, que están relacionados, es imposible hablar de uno sin hablar de la otra. Así que la salida de Bolton no quiere decir que vaya a debilitar la política fuerte de la administración Trump hacia Venezuela y Cuba. Esta es la política de Donald Trump que sigue como presidente. Obviamente John Bolton, le digo, y para nosotros fue un gran aliado, pero esta es la política de Donald Trump. A él no había que convencerlo de hacer estas cosas. Jamás. Yo nunca he tenido que convencer al presidente a interesarse en el tema de Cuba, en el tema de Venezuela. Es más, que él me ha llamado a mí más sobre el tema que yo lo he llamado a él. Muchas personas dicen, ya está estancado el tema de Venezuela y el de Cuba. Usted no lo ve así. No, yo no lo veo. Primero, esta misma semana, no solo de mucha cobertura, pero en la OEA 12 países de la OEA se reunieron para invocar el Tratado Río, que es decir, que hay intervención fuera del hemisferio, dentro del hemisferio. Eso muy pocas veces han invocado en la historia de ese tratado. Eso pasó este mismo miércoles. 12 países, no Estados Unidos, Colombia, toda una serie de países que se unieron a ese esfuerzo. Eso ha empezado a dar un proceso que significa la oportunidad de actuar de manera multilateral dentro de un organismo internacional como la OEA en contra de este régimen.
Pasemos, si podemos, ahora al tema de las deportaciones que tiene preocupados a centroamericanos, a los venezolanos, muy en especial los cubanos que no habían visto esto. Hay miles de cubanos, algunas personas dicen cientos, pero por lo menos más de 1000 sí hay en la frontera de México con Estados Unidos, y no les están dando asilo político, los están deportando hacia Cuba. Vimos como la semana pasada el mayor grupo de cubanos en un solo vuelo, 120 de ellos fueron deportados a La Habana, Cuba. Hay que señalar que esto fue debido a un acuerdo que hizo días antes de abandonar la presidencia el expresidente Barack Obama con el régimen de Fidel Castro. Ese acuerdo de esas deportaciones no las hizo el presidente Donald Trump, pero sí estamos viendo ahora. Y por ejemplo, si me lo permite, el caso de este cubano Joel Alonso, quien estuvo detenido en un centro de migración en Luisiana desde el año pasado, lo diagnosticaron con cáncer en el pulmón. Más de 100 médicos y estudiantes en Nueva Orleans firmaron una carta pidiendo a la ICE que no lo deportaran, y lo deportaron a Cuba. ¿Qué cree usted que está pasando? Varias cosas. Es un tema muy difícil. Aquí lo que pasa, bajo la administración de Obama cancelaron la ley de parol, que era una ley que permitía a un cubano, a la que la familia pidieran por ese cubano, si llegara a Estados Unidos. Algunos lo llamaban pie seco, pie mojado, pero realmente era decir, si un cubano arribaba a Estados Unidos o a través de la frontera o en el mar y tocaba tierra, pues entonces la familia tiene el derecho de aplicar para un parol. Eso lo anularon, lo cancelaron. La única vía que ahora existe para que un cubano venga es a través de las visas de familia, la cual no se están procesando tampoco, porque muchas de ellas, porque hay que hacerlo a través de un tercer país, porque el personal de la embajada en La Habana, hemos tenido que sacar personas de La Habana por los ataques sónicos que le han creado una serie de daños graves a estas personas. Entonces alguien se aparece en la frontera. Hoy en día es un cubano que entra a Estados Unidos, porque esa ley fue derogada. El cubano que entra a través de la frontera, no hay diferencia entre el cubano y el que venga de Honduras, el que viene de cualquier otra parte del mundo. Obviamente, si pueden comprobar... Pero en el caso de un hombre con cáncer... Bueno, le digo, yo entiendo, ¿no? Porque Mi esposa vive en Miami y habló en Noticias 23. Correcto. Pero el problema primero es el siguiente. Yo no conozco estos casos en detalle porque nosotros hemos procesado o hemos hablado con 20 de estas familias, la cual ICE no nos da información porque son casos especialmente sobre el estatus médico de estas personas. Y entiendo en ese caso que posiblemente, yo pienso, ¿no?, que se le hubiera dado una visa humanitaria de razones médicas. De los otros casos no entiendo, no sé todos los detalles. Siempre existe la vía de aplicar para que le den estatus a través de lo que es la persecución política. Desafortunadamente, en este momento está ocurriendo un proceso en el cual se le está dando a muy pocas personas, incluso a cubanos. Así que estamos con esta complicación. Ya que usted está hablando de eso, precisamente vimos esta semana de Junier García Duarte, el polizón que se escondió en la zona de equipaje de un avión en Cuba, vino a Miami y en el juicio, según Ciro del Castillo, un experto en derechos humanos y demás, que estuvo en el juicio, dijo el fiscal dijo que con el nuevo presidente de Cuba la situación ha cambiado. Además argumentaron que debía pagar por el crimen que cometió en la isla subiéndose a un avión. Eso, bueno, yo no es sé algo que ha molestado mucho, sí, claro, de que un fiscal de aquí diga que hay un cambio ya en Cuba por y yo no sé yo no sé quién en el Departamento de Justicia permitió ese argumento que hicieron, no sé dónde sacar. Ellos son una agencia ejecutiva independiente y yo no estoy de acuerdo con eso, obviamente. Es más, que nuestra política sea el exterior. Es todo lo contrario a lo que dijo el fiscal en ese caso. Pero les recuerdo a todos también que uno de los problemas que tenemos es que hay un balance muy difícil. Por una parte, reconocemos que hay represiva política dentro de Cuba, es una situación muy difícil. Por otra parte, tampoco queremos ver que miles y miles de personas tomen al mar, como en el caso de los balseros, cuando hubo el tema de las balsas, o a través de la frontera, porque es peligroso. Entonces, es un balance sumamente difícil, pero en estos casos específicos, yo creo que lo que es muy difícil para nosotros es saber los detalles, porque no nos dicen los detalles, porque son casos judiciales. Entonces, usted como senador y congresista, hay ciertos de estos casos que no les dan detalles. No. Y ustedes no tienen poder de hacer algo al respecto, de investigar, de ver cómo, o por lo menos que un fiscal de aquí del sur de la Florida. Bueno, eso es otro tema. Es otro tema, es decir, podemos llamar a la fiscalía y decir cómo van a hacer un argumento como eso, pero ellos son independientes al Congreso, es una rama independiente de gobierno. Podemos estar en desacuerdo con ellos lo que hayan dicho, pero no podemos controlar lo que dicen. En el tema de los casos específicos, un familiar nos puede llamar y firmar un papel que nos da permiso
Y ICE nos da ciertos detalles. Sí, esta persona está con nosotros, ha estado aquí de día, fecha tal, y estaba en esta cárcel o en este lugar de detención. Lo que no nos dicen es el estatus de salud, lo que no nos dicen, obviamente la familia sí, lo que no nos dicen es cómo está procesándose dentro, o cuál va a ser el resultado. Porque ellos, no solamente con nosotros, no lo comparte con nadie, no están supuestos, ¿no? Y eso nos hace muy difícil. Pero esto realmente se trata, la ley, cuando se acabó con el programa de parol, un cubano que entra al país sin documento no es distinto a cualquier otro. Esa es la realidad y eso es lo que va a clave. Esa es la clave. Esa es la clave de lo que estamos La clave viendo. es que la ley cambió. ¿Qué le respondería usted a Fran Mora, que fue subsecretario adjunto de Defensa durante la administración de Obama, que dice, hay un doble discurso de los republicanos? Por un lado dicen, apoyamos al pueblo de Venezuela, apoyamos al pueblo de Cuba, pero hay deportaciones. ¿Qué le respondería usted a Fran Mora? Yo le respondería altos funcionarios de la administración Obama. Que fue la administración Obama que cambió esta ley. Yo creo que puede haber un argumento que se debe cambiar, pero la administración en la cual él trabajó fue que la cambió esta ley. Sí pueden argumentar, bueno, vamos a cambiar la ley, es decir, vamos a pedirle al presidente que lo ponga de nuevo, pero también no queremos ver a miles de personas entonces irse al mar y arriesgarse sus vidas. Tampoco queremos ver miles de personas salir de Cuba a través de Centroamérica, porque es un viaje muy peligroso. El balance siempre fue las visas que se aplicaban para esas visas dentro de La Habana. Desafortunadamente no tenemos el personal en este momento en La Habana para procesarlo porque han sido atacados y no podemos poner personas en riesgo. Ojalá que eso cambie pronto, pero hasta este momento no ha cambiado. Hay un caso también que le preocupa mucho al exilio cubano y tiene que ver con el líder del movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez. Ha solicitado la residencia, se la han negado. En Twitter dijo que el Departamento de Inmigración le negó el recurso de apelación con el cual pretendía revertir la decisión de negarle la residencia, dijo Ramón Saúl Sánchez vía Twitter. A este señor no lo pueden enviar de regreso a Cuba. Y nosotros hemos hablado con la administración sobre su caso. Yo realmente no entiendo cómo ese caso ha llegado hasta este punto. Porque claramente esto es una persona que si lo mandan a Cuba va preso inmediatamente. O podrían llevar a la pena de muerte. O peor, correcto. Claro. Es imposible. Deportarlo a él a Cuba sería condenarlo a muerte, ¿no? Es mi opinión. Así que nosotros hemos llamado directamente a la Casa Blanca sobre ese tema. Obviamente, como todos los otros casos, como está en un proceso judicial, no van a divulgar los detalles sobre qué están pensando. Pero yo realmente, ese es un caso que yo no entiendo por qué esa postura se ha tomado en contra de él. La realidad es que no entiendo. No tiene sentido. El caso cubano de migratorio siempre ha sido un caso muy especial y único, ¿no? Y yo lo dije, no es que yo esté justificando las deportaciones. En un caso, de que yo sepa, hay un caso en que era un criminal, los demás no conozco, pero parece que la mayoría no lo eran. Los cambios que se hicieron durante la administración Obama es lo que estamos viendo ahora, el resultado. Sí, pero entonces la pregunta es por qué no lo cambian de nuevo. Y lo que yo le diré son dos cosas. Primero, sin duda, yo le puedo decir a todo el mundo que sin duda que en Cuba hay represalia política y muchas de las personas que están saliendo son por esas razones o quieren salir. Por otra parte, yo siempre he dicho, desde un principio lo dije, no es que esté justificando lo que esté ocurriendo, que de aquí, el momento en el cual empezaban a entrar personas de Cuba y viajar a Cuba 15 o 20 veces al año, es difícil justificar un estatus especial. Yo lo dije hace 5 años, cuando hicieron ese cambio. Yo lo dije, recuerdo. Está bien, quieren cambiar eso, perfecto. Pero acuérdense que cuando mis colegas me vengan a mí a decir, ¿y por qué vamos a tener un estatus especial si un cubano que está llegando a Cuba 15 o 20 veces al año? ¿Cómo entonces tienen miedo de estar en Cuba si están viajando 15, 20, 30 veces al año? Y es difícil argumentar en contra de eso. Y eso es parte del problema también. Nos quedan 30 segundos. Usted va a averiguar un poco sobre todos estos casos, bastantes. Bueno, ya hemos hablado, preguntado, pero lo digo, hay un límite en lo que si la familia firma una aplicación que nos da derecho a saber, nos dicen sí, confirman que la persona está ahí, pero no dicen más nada, por ley, no lo pueden decir más. En el caso de Saúl Sánchez, eso es imposible es que no lo podemos permitir, porque eso sería una condena de muerte. Muchas gracias al senador Marco Rubio por haber estado acá y haber respondido a todas estas interrogantes que están en la comunidad. Que tenga muy buenos días, senador. Muchas gracias.